Hoy vamos a hablar del recurso de aclaratoria. Primero, inicialmente quizás lo mejor sería comenzar por una definición y después a lo largo del desarrollo esta definición se va a ir desenvolviendo y va a llevar íncita dentro de sí los distintos aspectos que hacen a la funcionalidad del recurso. En principio podemos decir que la aclaratoria es el recurso ordinario por intermedio del cual se pretende que el órgano jurisdiccional corrija respecto a determinada resolución un error de carácter material, aclare algún concepto oscuro que la misma puede contener o subsane alguna omisión en que podía haberse incurrido al momento de dictar el pronunciamiento sin alterar en ninguno de esos casos el contenido de la resolución. La aclaratoria es un recurso que tiene una fisonomía bastante particular que se relaciona un poco con los fundamentos que subyacen a la misma. ¿Cuáles son los fundamentos que subyacen a la aclaratoria? En definitiva, la economía, la celeridad procesal, el deber del juez de resolver la totalidad de las cuestiones planteadas. Lo que está debajo, lo que subyace o lo que hace a la esencia misma de la aclaratoria es darle la posibilidad al mismo organismo jurisdiccional que dictó determinada resolución a que subsane estos pequeños defectos menores, o quizás no tanto, en que pudiera haber incurrido al momento de su dictado. Nuestro Código Procesal contempla dos supuestos de aclaratoria. En el artículo 36 nos habla de una aclaratoria que pueden dictar jueces y tribunales de manera oficiosa, y en el artículo 166 una aclaratoria que pueden articular las partes, con alguna diferencia entre una y otra que ya vamos a ver, lo cual parece muy singular a poco que pensemos que es el mismo mecanismo, aunque en un caso se activa de manera oficiosa y en el otro a petición de parte, pero no debería contener diferencias en cuanto a lo que hace a su regulación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando la aclaratoria va de oficio, procede de oficio en el contexto del artículo 36, no es un recurso. Acuérdense que nosotros hablábamos de recurso allá en la primera clase como medio de impugnación de las resoluciones judiciales, y en las clases subsiguientes hablamos de la necesidad de que los recursos sean impulsados por alguna de las partes o por algún sujeto interesado. Mientras que cuando la aclaratoria procede o se canaliza o tramita a pedido de parte, sí podemos pensarla funcionando dentro del ámbito recursivo. Decía anteriormente que los motivos de aclaratoria del artículo 36 y el 166 son en cierto modo diferentes. Si miramos, el artículo 36 no habla, a diferencia de lo que sucede con el 166, de conceptos oscuros. Incluso en el caso del artículo 36 y el 166 hay otra interrelación en lo que hace a la prohibición de alterar lo sustancial de la decisión. Y eso, en definitiva, tiene que ver con el núcleo mismo de la aclaratoria. La aclaratoria, por regla, no debería ser un medio que permita alterar lo sustancial de lo decidido. Sí podremos trabajar en base a los conceptos oscuros, a los errores materiales, a las omisiones, pero en definitiva la sustancia de la resolución de la que se trata, de la resolución sobre la cual opera la aclaratoria, debería mantenerse incólume. Como decía anteriormente, el código pivotea en base a tres supuestos: errores materiales, conceptos oscuros y omisiones. En el caso de los errores materiales, el término que se relaciona con su subsanación es la corrección. Los errores materiales se corrigen, los conceptos oscuros se aclaran y las omisiones se suplen o subsanan. En realidad, como nos podemos dar cuenta, la aclaratoria es una gran bolsa recursiva que lleva dentro tres instituciones que parecen no tener tanto que ver entre sí. En el caso de los conceptos oscuros, vamos a encontrarnos, como vamos a ver un poquito más adelante, con un problema en la comunicación. En el caso de las omisiones, bueno, vamos a encontrarnos con directamente un olvido, una omisión, una falta de tratamiento de lo que debió haberse tratado. Y en el caso de los errores materiales, ya van a trascender la idea de conceptos oscuros o omisiones y van a ser directamente esos típicos errores de pluma. Entonces, como se ve, la aclaratoria trabaja en tres frentes que en definitiva tienen que ver con el deber del juez, del que hablábamos anteriormente, de resolver todas las cuestiones, de hacerlo de manera clara, de hacerlo de manera positiva y expresa, como dice el artículo 163, a referirse a la sentencia. En cuanto a las cuestiones de trámite, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se interpone una aclaratoria. Bien, la aclaratoria se interpone, como sucede en la mayoría de las instituciones de nuestro proceso, por escrito.
Otro tema a tener en cuenta, y siempre dentro de lo que es el juicio de admisibilidad del recurso, acuérdense que hablamos allá en las entregas anteriores de admisibilidad y fundabilidad. Las cuestiones de admisibilidad, una de las fundamentales es lo relativo al plazo, entonces tenemos que estar bien atentos a cuáles son los plazos que tenemos para articular una aclaratoria. Para interponerla en primera instancia, el plazo de aclaratoria es de 3 días. Si la tenemos que interponer contra una sentencia de Cámara, va a ser de 5. Y en el proceso arbitral, que no es lo más frecuente, pero bueno, puede también tocarnos tener que transitar por estos ámbitos, es de 5 días. Ambas partes o todos los intervinientes en el proceso pueden pedir aclaratorias que pueden coincidir o pueden ser independientes en cuanto a los motivos que las ameriten. Y finalmente, aunque la ley no lo diga, pero sí es necesario tenerlo en cuenta, la aclaratoria debe fundarse al momento de interponerla. Entonces, básicamente, frente a una resolución que no haya decidido todas las cuestiones que tenía que haber abordado, frente a una resolución que tenga conceptos oscuros, frente a una resolución que tenga algún error de carácter material, si decidimos emprender el camino de la aclaratoria, deberemos hacerlo por escrito, dentro de los plazos que la ley prevé, y además fundamentar nuestra petición. ¿Y cómo fundamos un pedido de aclaratoria? Bien, marcamos en qué radica la omisión, marcamos en qué radica el concepto oscuro, marcamos en qué radica el error material, y le pedimos al mismo juez o tribunal que se avenga a subsanarlo. Como vemos en el código, tanto el artículo 36 como en el artículo 166, en los dos casos de aclaratoria se habla de su funcionalidad en el marco de las sentencias, y en realidad es su ámbito propio, el de la sentencia definitiva. Pero nada nos impide, por ejemplo, si un interlocutorio tiene un concepto oscuro, o si un interlocutorio ha omitido resolver una cuestión, por ejemplo, el tema costas, articular la aclaratoria respecto de un interlocutorio. Todavía nos queda la cuestión de las providencias simples. ¿Se puede pedir aclaratoria de una providencia simple o no? La ley no lo prevé, pero tampoco lo impide. Y creo yo que es un buen mecanismo de buena funcionalidad para, si la providencia no es clara, y puede suceder que una providencia simple no sea clara, se subsane esa situación y estemos bien aclarados de qué es lo que intentó resolver el juez allí. Lo mismo si tiene un error material, pensemos a lo mejor en algún error en la fecha, o si una providencia simple frente a una petición nuestra donde reclamamos 2 o 3 cosas: libramiento de cédula, expedición de un testimonio, libramiento de un oficio, el juzgado resuelve 1 o 2 de ellas, bien, en definitiva nuestro clásico se reitera, es una aclaratoria para que el juez subsane las omisiones en las que incurrió. ¿Cuál es la parte del fallo respecto de la que puede articularse la aclaratoria? Y aquí se produce alguna discusión bizantina en doctrina y en jurisprudencia sobre si solamente se puede pedir la aclaratoria de la parte dispositiva o también involucra a los considerandos. Entiendo yo que todo el fallo es objeto de aclaratoria, tanto la parte dispositiva como los considerandos. E incluso debemos tener en cuenta la funcionalidad de la aclaratoria y los considerandos para el caso de las sentencias. Si nosotros no llegamos a comprender, porque el juez no se expresó con la claridad que debía, cuáles fueron los fundamentos de la sentencia, y esa sentencia vamos a tener que apelarla, difícilmente vamos a poder en Cámara cumplir con la carga del artículo 260 de criticar concreta y razonadamente los fundamentos que no llegamos a comprender. Entonces, quizás sería interesante en primera instancia, frente a una resolución adversa cuyos fundamentos no comprendemos, pedirle al juez una aclaratoria para que los exprese debidamente o de una manera comprensible, y nosotros tengamos la posibilidad de ejercer eficazmente nuestra defensa ya en la segunda instancia. ¿Cuál es el juez o tribunal competente para abordar la aclaratoria? Básicamente el mismo que emitió la resolución. Como vemos, es un recurso que tramita en instancia única, o sea, el mismo órgano que se expidió vuelve a expedirse, y es natural que así lo sea porque nadie mejor que el órgano que emitió una resolución para interpretarla o subsanar sus propios errores e incluso las omisiones, porque es él el que tenía que haber abordado el tema y dejó de hacerlo. Ahora, esto no implica necesariamente, aunque sí en realidad sería lo más conveniente, que sea la misma persona. Asumamos que tenga que aclararse una sentencia de Cámara donde uno de los integrantes está de licencia, o en su caso falleció, o ya no integra más el Poder Judicial. Si bien lo que deberíamos tratar de subsanar en algunos casos, básicamente en el caso de los conceptos oscuros, es saber lo que esa persona trató de expresar en la decisión de la que se trate, puede ocurrir el caso que esa persona ya no integre la fila del Poder Judicial, o
no transita en el mundo de los vivos, entonces no puede quedar esa situación así, con lo cual tendrá que avenirse algún otro magistrado a transformarse en su exégeta. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay también una situación que es el de la rotación en las cámaras de apelación, con la cuestión del séptimo camarista y la integración de las salas de 2, que es lo que sucede en el ámbito local. En ese caso, por lo menos la práctica que nosotros tenemos en la sala, es que si se articula la aclaratoria, se mantiene la integración entre los jueces que dictaron el fallo en cuestión para que sean los que mejores puedan interpretar y expresar cuál fue su voluntad al momento de emitirlo. Un último punto tópico de esta primera parte es el relativo a la relación íntima que existe entre aclaratoria y apelación. Vamos a suponer, como decíamos, que uno de los motivos de aclaratoria tenemos que es la omisión de cuestiones. Y vamos a suponer que efectivamente la sentencia de primera instancia omitió algún punto que tenía que haber resuelto. La aclaratoria sería el medio prístino más sencillo, más eficiente, o el previsto en principio por el ordenamiento jurídico para que las partes transiten y canalicen la cuestión. Ahora, existe un artículo que es el 273, y voy a leérselo, que dice que el tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiere pedido aclaratoria, siempre que se solicitara el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. Entonces, si tenemos que una cuestión fue omitida en primera instancia y nosotros optamos por no transitar la aclaratoria porque sabemos que vamos a apelar y vamos a intentarlo directamente en cámara, podemos, en base al artículo 73 y formulando el consiguiente pedido, marcarle a la Cámara qué cuestión omitió decidir el juez de primera instancia y pedirle al tribunal revisor que se aboque a ella. Con esto cerramos la primera parte y ya vamos a continuar en el video siguiente con más cuestiones vinculadas con este recurso.